La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Lección número 6. Hablemos del amor. El amor es un tema esencial, primordial, básico en la vida cristiana. El amor tiene que ser entendido, tiene que ser predicado, tiene que ser creído y ejercido. El amor, número uno, el amor es la esencia de la vida cristiana. Vamos a leer primera epístola de Pablo a Timoteo 1:5. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pablo estaba preocupado por Timoteo. Timoteo era un joven, entendemos por las otras epístolas que así lo describen, que estaba encargado de guiar algunas iglesias por delegación apostólica. El apóstol Pablo lo había encargado en la enseñanza y en la predicación en algunos puntos de predicación oculto en la iglesia primitiva. Y le dice en esta epístola, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Timoteo y la iglesia primitiva en general tuvieron que enfrentar muchas corrientes de pensamiento muy diversas. Y Pablo le dice para que no pierda el rumbo, el propósito de este mandamiento, podríamos decir el propósito de este libro, el propósito de la vida cristiana, el propósito de Dios es el amor. De hecho, sería la prueba que podríamos aplicar a cualquier grupo cristiano o religioso para ver si están en la verdad. Un grupo o una corriente que no privilegia el amor como algo esencial es un grupo falso, es una corriente falsa. Hay corrientes religiosas que privilegian la venganza, el desquite, la guerra santa, como es el caso del Islam, que por más que lo quieran justificar, son grupos que el amor lo pasan por alto. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo que el propósito de todo esto es el amor. Por eso decimos que el amor es la esencia de la vida cristiana. También vamos a leer primera epístola de Juan 4:8. Juan está hablándole también a la iglesia primitiva, instruyéndoles en cuanto que el amor es esencial. También Juan enfrentaba corrientes muy diversas de origen filosófico que privilegiaban el conocimiento, privilegiaban otras cosas antes que el amor, como que el amor no era importante. Sin embargo, Juan le dice a la iglesia que esos falsos maestros son desenmascarados muy fácilmente. Vamos a leer la cita. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien
dice, yo conozco a Dios, Dios está conmigo, yo estoy con Dios, pero no ama. Tiene una raíz de amargura, habla mal de los otros. Entonces esa persona pues no conoce a Dios, porque Dios es amor. Alguna definición teológica no encuentro otra mejor para definir a Dios. Dios es amor. Entonces el amor es algo primordial en la vida cristiana. Romanos 13:10 hace un resumen de todo lo que se refiere a la ley que tiene que ver con el amor. Vamos a leerlo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Toda la ley, el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, el cumplimiento de todo ello es el amor. Si analizamos los 10 mandamientos, por ejemplo, que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, tienen que ver con el amor. Primero amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con el amor. Por ejemplo, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Tiene que ver con el amor. No adulterarás, tiene que ver con el amor. Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a faltar a su esposa? Se la voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, respetaré de una manera sagrada su familia, su mujer y todo lo suyo. ¿Qué otro mandamiento está por allí? No mentirás. Déjeme decirle que el que ama jamás echará mentiras. Si yo amo a alguien, jamás le mentiré. Podré callar una verdad por amor, pero nunca la distorsionaré y nunca diré una mentira. Hay verdades que pueden herir a mi prójimo. Yo tengo la opción de decirla o no decirla. Como dice aquel canto, Jehová está en medio de ti, callará de amor. A veces Dios calla por amor. Toda la ley tiene que ver con el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que amar al prójimo. ¿En qué medida y de qué manera? Dice, como a ti mismo. Nosotros nos amamos. Definitivamente todo mundo se ama a sí mismo. Nosotros siempre procuramos lo mejor para nosotros. De esa misma manera debemos de amar al prójimo, en la misma magnitud. Por ejemplo, habrá momentos en que nosotros hemos cometido alguna falta de la cual nos arrepentimos, cometimos un pecado, cometimos un error y nos llegamos a detestar a nosotros mismos. Pero, sin embargo, tarde o temprano nos perdonamos. Olvidamos aquello que hicimos, seguimos viviendo, seguimos procurándonos el bien. Si lo hacemos para nosotros mismos, hagámoslo para el prójimo. Si algún prójimo nos ofendió, nos hizo daño, pecó contra nosotros, finalmente perdonémoslo, soportémoslo. Por eso dice que toda la ley en ese solo mandamiento se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es algo muy difícil.
porque prójimo quiere decir todo hombre respecto de todo hombre o mujer, genéricamente hablando, sobre la faz de la tierra. Aquella persona que más mal te cae, es inevitable, es tu prójimo. Hay quienes dicen, tu próximo, bueno, pues ya reduciste muchísimo el mandamiento. Dice, pues, y tiene sentido, o sea, vas a amar a tu prójimo, al próximo, al que está cerca de ti. Pues, ¿cómo voy a amar yo a ver, díganme, un hombre, Mustafa, Jalil, un desconocido del mundo islámico? No tengo oportunidad de hacerle el bien, pero tengo que amar al prójimo y al lejano también. Generalmente nos aproximamos al que nos cae bien y al que nos cae mal lo alejamos. No nos podemos librar de la responsabilidad. El prójimo es todo hombre respecto de todo hombre sobre la faz de la tierra. Tienes que amar absolutamente a todos. ¿En qué medida? Como te amas tú mismo. Si puedes amarte a ti mismo, puedes amar también a tu prójimo. Entonces, en esta sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay quienes dicen, yo amo a Dios, la gente me importa poco. Suena muy radical, suena de mucha convicción, pero es un pretexto para aborrecer al prójimo. Como que Dios aquí se esconde tras de una nube y dice, mira, no me voltees a ver a mí. ¿Quieres cumplir la ley? ¿Quieres cumplir mis mandatos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle que amar a Dios no tiene chiste, porque Dios es absolutamente amable. Oye, amo a Dios, pues claro, puedo convivir de maravilla con los ángeles, claro, ellos no tienen pecado, pero Dios te manda a convivir y amar a tu prójimo, aquel que te hace la vida de cuadritos, aquel que no te quiere, aquel que te dice tus verdades, tienes que amarlo. Entonces, hablemos del amor. En segundo lugar, el amor es un mandato. El amor no es algo que nace espontáneamente. Tiene que haber, cuesta trabajo, es un esfuerzo que hay que hacer. Cristo lo ordenó, mandató que amáramos al prójimo y viviéramos en amor. Cuando están dos enamorados, sería completamente inverosímil o inútil decirle al enamorado, te ordeno que ames a tu novia. No hay que ordenárselo, todo el día está pensando en ella. Pero cuando se casan, empiezan las diferencias definitivamente, y entonces es cuando entra el amor como mandato. Ahorita vamos a hablar más de eso. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjese que esto nos lleva a otro nivel. ¿Cómo nos amó Jesucristo a nosotros? Nos amó de tal manera que se entregó en una cruz por nosotros. Dice que así debemos de amar al prójimo. Y es un mandamiento. Es una orden que hay que acatar. La vida cristiana consiste en obedecer. Entonces, aquí está un mandamiento que Dios está dando, Jesucristo, y nos ayuda, nos lleva a ver el amor
como un mandato, como una orden. ¿De quién depende obedecer una orden? Del subordinado. Hay gente que dice, ay, dame amor por fulano. No, ámalo, es todo tuyo. Es que no siento amor, es que el amor no es una emoción que se sienta. Ahorita vamos a ver, más adelante, vamos a ver Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que amar al prójimo como Cristo mismo nos amó a nosotros. Es una orden. No solamente Cristo lo mandató de esa manera, sino también en las epístolas tenemos ese mandamiento. Vamos a ver primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguien se vanagloria y dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, Dios es mi todo, Dios es mi motivo, entonces la prueba de que esto es así es que debe amar ¿a quién? A su prójimo, a su hermano. Ame también a su hermano. Ame a su hermano. Hay mucha gente inconsistente que es sumamente religiosa. Se pasa horas, se pasa días en oración, en pagando mandas, en sacrificios al cuerpo, pero odia dentro de su corazón, sencillamente no ama, odia a su prójimo. Hay personas que sumamente religiosas, que son dueños de alguna empresa, y pasan mucho tiempo, invierten mucho tiempo entre comillas, en Dios, pero a sus empleados no les ayudan. ¿Cuál es la consigna? Pues pagar lo menos posible, haciéndolo trabajar lo más posible. No todos los patrones son así. Dicen que cuando Pancho Villa llegó a Monterrey y le dijo a todos los allí regiomontanos que siguieran su causa, que siguieran su lucha, que la revolución les prometía casa, servicios médicos, horario de 8 horas, prestaciones, derechos civiles, etcétera. No encontró seguidores, porque le dijeron, todo eso nos lo da, y así escuché yo la anécdota, don Isaac Garza, un señor que fundó tantas empresas y que era, entiendo, muy considerado con su prójimo, con sus empleados. Todo eso que nos ofrece, señor Villa, ya lo tenemos aquí. Con todo respeto, siga su camino. Bueno, pero hay gente sumamente religiosa que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no ama a sus familiares, no ama a su ex mujer, un odio terrible, su ex marido, en fin, no han sanado esas relaciones, pero con una religiosidad muy intensa. Pido que se lea nuevamente 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En 1 Juan 3:11 también está el amor como un mandato. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Leamos el 3:23 también. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor como un mandato. No podemos descargar la responsabilidad del amor en Dios y decir, es que dame amor por fulano, dame amor por sutano. Dios nos contestará, ámalo, ahí está, ámalo, o sea, eso es responsabilidad tuya, el amarlo. Yo te ordeno que lo ames. Lo sientas o no lo sientas, eso es diferente. Vamos a leer Primera de Juan 4:20 de una manera contundente, el amor como un mandato. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, no solo el amor es la esencia de la vida cristiana. Ya dijimos, el número 2 es un mandato. En tercer lugar, el amor, más que una emoción, es una decisión que se toma. Amar a alguien no tiene mucho que ver con las emociones. El amor emocionalista es el que se manifiesta de manera muy efusiva, pero superficial. El amor maduro es el que quizás no expresa muchas emociones, pero ejerce el amor en la otra persona. Cristo nos enseñó esta característica del amor en el Getsemaní. Vamos a leer Mateo 26 del 39 al 44. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cegados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesucristo está siendo confrontado con la expresión máxima del amor. Jesucristo está rehuyendo a la cruz hasta donde su obediencia perfecta se lo permita. Está diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Está diciendo, yo no quiero esto. No quiero pasar por la angustia, los tormentos de la cruz. No quiero. Pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Sentía a Cristo, aquella emoción eufórica, circunstancial, superficial de quiero ir a la cruz. No, él no quería, sin embargo, se vence a sí mismo y toma la decisión de someterse a la voluntad del Padre. El amor así es. Muchas veces decimos, es que no siento amor, es que, las parejas actuales dicen es que se acabó la química,
es que ya no siento lo mismo que antes, pero el matrimonio que se funda sobre las emociones también sucumbe por las emociones. En cambio, un matrimonio o una relación personal que se funda en la madurez y en la voluntad, no tanto en las emociones, es una relación que va a permanecer saludable y va a seguir adelante a pesar de mí mismo. Entonces, más que una emoción que se siente, es una decisión que se toma. Definitivamente que el amor también abarca las emociones, pero las emociones son muy inestables, son muy caprichosas, veleidosas, en donde hoy están, mañana no están. Hoy la emoción trabaja a favor de una relación, mañana la misma emoción trabaja en contra. Es tiempo de que entendamos que un cristianismo maduro no se basa en las emociones, sino en la voluntad, en una decisión madura que se ha tomado y de la cual somos responsables en sacar adelante y mantenerla viva, aquella decisión. Finalmente, la decisión se alinea hacia donde apunta la voluntad. La emoción que hoy no está, mañana estará. Mañana sí se sentirá aquel amor, pero independientemente tenemos que entender que el alma, el centro, una de las características o atributos del alma son las emociones. Las emociones trabajan en el área del alma, la voluntad en el área del espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Alma viene de ánima, la vida del alma es vida animal, pero la vida espiritual es la vida del espíritu y tiene que prevalecer el aspecto espiritual sobre el aspecto anímico de las emociones. Cristo nos enseña eso en el Getsemaní. Él decidió ir a la cruz a pesar de que no lo sentía, de que él no lo quería, pero supo someterse a la voluntad santa y perfecta de Dios. Y Dios nos ha mandado que nos amemos unos a otros. Debemos amar por obediencia aún en contra de lo que sentimos o deseamos. Y vamos a ver Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que decir un amén en voz alta, reconocer que los pormenores del amor son otra cosa de lo que las corrientes humanistas enseñan. Ahorita hay una frase, ya tiene tiempo que se dice, tienes que amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Es una frase ingeniosa, pero egoísta.
La Biblia parte de un hecho fundamental, que el hombre se ama a sí mismo, no tiene que aprender a hacerlo, salvo en casos muy específicos donde pues ya hay problemas neurológicos, psiquiátricos, pero generalmente el hombre se ama a sí mismo y se nos pide, se nos ordena que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Amar a los enemigos es muy difícil. Y este pasaje que acabamos de leer nos dice que debemos de amar no solamente a los que nos aman, dice que si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Eso mismo hacen los más grandes pecadores, los más injustos. Claro que aman en reciprocidad de que ya los amaron, pero a nosotros se nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, y hacerles el bien. Aunque no sintamos, aunque no queramos, pero que por obediencia lo hagamos. Entonces, el amor tiene esas características. Es la esencia de la vida cristiana. El amor es un mandato. El amor es una decisión que se toma. Definitivamente no estamos solos. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a poner todos los elementos para que podamos vivir en este nivel de obediencia y de amor. Queremos que nos sigas en nuestra página, que te suscribas, que nos mandes comentarios para tener una retroalimentación y tener una relación más cercana. Y otra recomendación muy importante. Este discipulado queremos que llegue a cientos de personas, a miles de personas, a millones de personas, porque el tiempo está ya muy cerca. No hay mucho tiempo ya para predicar. Jesucristo dijo que Dios no retrasa su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto decimos, Cristo lo dijo en una de las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, queremos que interactúes con nosotros y algo muy importante, comparte, sé parte de este esfuerzo de evangelización masiva a la que nos hemos visto orillados por la pandemia. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con las reuniones, a veces estamos cerrando, reduciendo el cupo, pero nos damos cuenta que en cultos normales, aquí en esta iglesia, pues el récord serían que unos 100, 110 de asistencia. Nunca ha sido una iglesia mega, enorme, no. Pero ahora vemos que hay 300, 400, 500, 600 visualizaciones de estos mensajes. Creemos que mucha gente en esta carrera final se va a salvar y se va a ir con Cristo Jesús. Comparte también esto que estás aprendiendo y que estás escuchando. Gracias.